veces no concuerdan con esta fecha. ¿Es posible tener elecciones antes? ¿Es la única fecha? ¿No se puede prorrogar? Vamos a consultarle a un experto en temas del Congreso. Está con nosotros José Oviedo para que tengamos conocimiento de lo que está pasando y la gente también trate de comprender lo que realmente sucede y en cuánto tiempo podríamos tener, de ser el caso, adelanto de elecciones. ¿Cómo está, señor Oviedo? Bienvenido a RPP Noticias. Noemí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Roberto, Jorge, perdón. Jorge, no se preocupe, doctor Oviedo. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Noemí lo planteó muy bien. ¿Cuál es el procedimiento, doctor Oviedo, que se tiene que seguir para llegar a esta fecha de las elecciones? Porque, y esto es importante que nuestros amigos de RPP puedan entenderlo, no se trata de convocar a elecciones de la noche a la mañana. Hay un proceso que se tiene que seguir. Claro, hay un proceso constitucional y hay un proceso político. ¿No? El proceso constitucional requiere de una reforma constitucional que tiene que ser aprobada en 2 legislaturas, ¿no? Como ya se conoce. Esa reforma constitucional no es una reforma del plazo que tienen los congresistas de 5 años, no es una reforma eso, sino que es una reforma que tiene que ver con una excepción a esos plazos. Esa excepción a esos plazos significa que se suspende para este caso, ¿no es cierto?, la vigencia de los 5 años y se acorta el periodo, ¿no es cierto?, para el que fueran elegidos los congresistas. Claro. Esa disposición es una disposición excepcional de carácter transitorio y aplicable solamente una vez. Ahora, sobre ese punto, la opción que ha presentado la señora Presidenta de la República... Para abril de 2024. Para abril de 2024. Exacto. ¿No? Es una puesta en escena política muy interesante porque flexibiliza los criterios, ¿no? Y se pone un poco en consonancia con los pedidos sociales que hay. Pero tengo que hacer notar que el 5 de diciembre de este año, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen que se encuentra a la orden del día y que probablemente sea debatido, porque parece que esa ha sido la opinión del presidente del Congreso, para que el periodo constitucional termine el 26 de julio, el 28 de julio para el presidente de la República y el 26 de julio para los congresistas y para aquellos que son elegidos por el Parlamento andino. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2023. 2023. Claro, ya no del 2024. Ese dictamen está aprobado y ha sido elevado el 5 de diciembre a la orden del día. ¿Alcanzaría el tiempo el tema de las 2 legislaturas para convocar antes de esta fecha? Hablaríamos ya de elecciones no en 2024, sino en 2023. Sí, creo que el tema del tiempo es un tema sumamente importante. Claro. Lo que yo creo es que tiene que haber un proceso de negociación. El Parlamento no puede decir ante la propuesta de la señora Presidenta, que todavía no ha llegado al Congreso, dicho sea de paso, todavía no se ha formalizado, ¿no? Ante la propuesta de la señora Presidenta, tiene que entrar en un proceso de negociación porque el Parlamento ha pensado en un determinado momento de que no es conveniente que se prolongue más, que el 23 tiene que ser el asunto, el 2023 tiene que ser el asunto, ¿no? Ahí había el supuesto de que todavía el señor Castillo iba a continuar, ahora ha cambiado y está la señora Boluarte, ¿no es cierto?, en la presidencia. Yo no sé si los congresistas, la mayoría de los congresistas de la Comisión y del Pleno mantienen esta posición de que esto tiene que hacerse cuanto antes, ¿no? Y que dilatarlo sería contraproducente, ¿no? Porque ¿qué hará la señora Boluarte, por último, ¿no? O sea, es una pregunta. Y lo otro es que la prudencia indica que si vamos a un proceso electoral no podemos ir pues en las mismas condiciones en las cuales nos encontramos en este momento. Necesitamos reformas electorales, definitivamente, doctor Oviedo. Y algunas son reformas constitucionales. Claro. Sí, esas reformas que necesitamos para estar nuevamente en un escenario electoral que sea óptimo, con condiciones óptimas y de las que podamos elegir mejor, ¿cuánto tomaría? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el procedimiento también? Porque de lo que se trata es de orientar a la ciudadanía que está en estos momentos protestando en las calles. Le pido, señor Oviedo, que nos espere un momento, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y al volver seguimos conversando sobre el tema. Nosotros
Retomamos nuestra conversación con José Oviedo, experto en temas del Congreso. Señor Oviedo, nos estaba hablando de la posibilidad de un adelanto de elecciones en 2023, que existiría la posibilidad, pero habría que hacer algunas reformas, incluso electorales. Cuéntenos, por favor, sobre esas reformas. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Mire, antes de contestar su pregunta, quiero decir lo siguiente. Esta oposición que hay, digamos, esta aparente discrepancia de criterios de hacer inmediatamente las elecciones o de hacerlas aquí el 2023 y después hacerlas el 2024, no es una cosa solamente de fechas. No es un asunto solamente de fechas. Hay quienes piensan de que las elecciones tienen que hacerse cuanto antes, sí, ¿no es cierto? Porque sí, el daño sería mayor cuanto más se retrasen las elecciones. Hay que buscar una salida. Hay que jugarse por las elecciones inmediatas en abril del próximo año, porque de lo contrario, esperar un año más, 2 años más o 3 años más, ¿no es cierto?, va a traer más problemas que los que nosotros tendríamos si es que hacemos las elecciones. ¿Y qué reformas se tendrían que hacer precisamente para que las elecciones se realicen en abril de 2023? ¿Hay alguna manera? Bueno, a eso iba. El tiempo ahí nos va a ganar. O sea, en primer lugar, habría que restituir el Senado, ¿no? ¿Por qué? Yo ingresé al Parlamento, ¿no?, cuando había bicameralidad. Y les voy a poner un caso que es un caso así, digamos, ejemplar, ¿no es cierto? Ejemplar. Cuando el señor Alan García hizo la intervención de la banca, la nacionalización de la banca, quien, digamos, neutralizó esa medida fue el Senado, y en el Senado había mayoría prista. O sea que el control que tienen que hacerse entre los dos órganos del Congreso, y no puede darse el argumento de que va a costar más porque este Parlamento está costando mucho más que cuando había bicameralidad, ¿no es cierto? Claro. Eso por un lado. Las otras reformas tienen que ver con reformas electorales. Es decir, lo primero es, si es inmediato, ¿va a haber o no van a haber elecciones primarias? Porque eso el Jurado Nacional de Elecciones tendría que es el que establece el cronograma. Claro, pero ¿tendríamos tiempo, doctor Oviedo? Estamos hablando de un lapso de ¿cuánto? ¿De 3 meses? Tal vez menos. No hay tiempo, Claro. Ahí la opción, en este caso, porque vamos a contemplar el otro, ¿no? Ahí la opción es, no podemos seguir en este plan, tenemos que ir a elecciones rápidamente, ¿no es cierto? Porque si no, sería peor si las retrasamos. Esa sería una opción, que parece que el Parlamento estuvo mirando según los proyectos de ley que se han dictaminado. El dictamen que usted mencionaba. Que yo he mencionado. Ahora, en el otro lado es mucho más prudente. Es mucho más prudente. O sea, se espera un año, ¿no es cierto? Y ahí sí se dan con tranquilidad un buen debate sobre reformas constitucionales y un buen debate sobre las reformas electorales. Entonces, el escenario ideal sería elecciones 2024, en abril, tal como lo ha propuesto la presidenta Dina Boluarte en su último mensaje a la Nación. Opino que la presidenta está muy acertada en esa propuesta. Esa va a permitir madurar. Pero además hay otro detalle que es importante. Los partidos políticos van a poder prepararse para las elecciones sabiendo cuándo son. Y en consecuencia tienen que formar sus cuadros para que no caer en lo que hemos caído ahora. Claro, ¿no es cierto? Claro, o sea, porque repetiríamos o corremos el riesgo de repetir la misma historia, con las mismas reglas, lamentablemente, doctor Oviedo. Exactamente. Y eso es lo que hay que evitar. ¿No? Los partidos tienen que tener un tiempo prudencial para pronunciarse sobre los problemas políticos, pero para formar sus cuadros, para llegar al Parlamento. Sí, claro. Eso es sumamente importante. Sí, realmente complicado, señor Oviedo. Es complicado. Ahora, hay algunas propuestas que hacen, y lo hicieron incluso desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo, de convocar a una reunión masiva de todas las fuerzas, de todos los representantes, de los gremios, las autoridades. ¿Eso funcionaría en este periodo de tiempo o es muy tarde para hacerlo? Mire, el país está sumamente polarizado. El acuerdo nacional, que sería el lugar apropiado para realizar estas conversaciones, no tiene ninguna significación en este momento.
Mire, yo les quiero decir una cosa, que es el ambiente, que está referida al ambiente político que posibilitaría estas opciones. Sí. La pregunta es, ¿cuánto va a durar la señora Dina Boluarte? Y hay que decirlo, porque no con ánimo desestabilizador, pero la señora Dina Boluarte puede tener las mejores intenciones y de hecho hasta ahora ha jugado bien sus cartas. Ha jugado bien sus cartas. Yo solamente tengo que decir al respecto 3 cosas. La primera, la señora Dina Boluarte constituyó un gabinete en 2 días, 3 días, ¿no? de su ingreso. Y ese gabinete es un gabinete técnico. Ahí hay solamente 2 personas que tienen, hay una sola persona que tiene experiencia política de manejo de su sector, que es el ministro de Defensa. Los demás tienen un manejo interno, ¿no es cierto? Tienen experiencia de manejo interno. 2, el de Relaciones Exteriores y el ministro de Economía tienen manejo interno, o sea, de cómo se realizan las cosas en sus ministerios, pero no se han mojado los pies en la cancha. Esa es otra cosa distinta. Y los demás conocen sus temas. Esperemos que este gabinete, ¿no es cierto?, sea un gabinete donde el primer ministro sea un gran concertador. Así lo esperamos. A él le corresponde. Así lo esperamos. La segunda cosa, sí, es que Dina Boluarte está sola. O sea, está sola. ¿Qué significa que esté sola? No tiene partido, no tiene grupo parlamentario. Bancada en el Congreso, en todo caso. Bancada en el Congreso. No y tampoco tiene apoyo social. Las movilizaciones están en contra de ella y en la restitución de Castillo. ¿Y la tercera rápidamente, doctor? Bueno, la tercera es que la señora Dina Boluarte solamente ha tenido una experiencia en un ministerio. Y manejar el país, ¿no es cierto?, requiere de toma de decisiones rápidas, de conocimiento de los sectores. Buena su llamada a la Fiscalía de la Nación para que intervenga. Muy bien. Sí. Vamos a estar atentos entonces al escenario que nos espera ya con Dina Boluarte en la presidencia y esperemos que llegue la calma, la tranquilidad a nuestro país. Gracias, doctor Oviedo, al contrario, por este diálogo con RPP. José Oviedo, experto en temas del Congreso, analizando precisamente la propuesta de la presidenta Dina Boluarte con relación a elecciones anticipadas, tal como se lo están manifestando diversos colectivos a nivel del país. Retornamos con más. Esto es Encendidos.